Entonces, como les estaba comentando, cuando ustedes estudiaron las bobinas en circuitos de CICD y teoremas, cuando existía el estado permanente y había una red de corriente directa, las bobinas se comportaban como un cortocircuito. Sin embargo, para el efecto transitorio, que dura un intervalo muy pequeño de tiempo en la mayoría de las ocasiones, una bobina desenergizada en el estado transitorio no se comporta como un cortocircuito, se comporta como un circuito abierto, donde la corriente es igual a cero. Ahora vamos a ver el análisis para una bobina energizada, es decir, que presenta una corriente inicial y subíndice cero recorriéndola. Bobina energizada, bobina energizada. Tenemos la bobina energizada, aquí está mi bobina energizada con I subíndice 0. Energizada con I subíndice 0. Y bueno, tenemos de nuevo T igual a 0, accionamos los interruptores en T igual a 0, muy bien. De tal forma que ahora tenemos una condición inicial en nuestra bobina L, de tal forma que la expresión que permite definir a la corriente que circula a través de la bobina sería la siguiente. La corriente que, para poder denotar la corriente que existe en la bobina instantes después de la conmutación, es decir, durante el estado transitorio, sería la corriente que depende de cero superíndice más, instantes después de la conmutación, es decir, durante el estado transitorio. Y esto es igual a 1 entre la inductancia por la integral que va de 0 superíndice menos, es decir, evaluar esta integral de lo que ocurre desde lo que ocurre instantes después hasta instantes antes hasta instantes después de la conmutación, siendo que el integrando es el voltaje presente entre las terminales de la bobina que existe instantes después de la conmutación diferencial del tiempo, más lo que existía instantes antes de la conmutación, que es precisamente la corriente inicial en la bobina, que se denota como I, que depende de lo que ocurre instantes antes de la conmutación, de 0 superíndice menos. Entonces yo tendría que lo que ocurre, la corriente presente en la bobina instantes después de la conmutación y que depende de 0 superíndice más, es igual a esta parte que es 0, esta parte de la integral que nos da 0, y entonces sería igual a lo que ocurre instantes después, y lo que ocurre sería igual la corriente que existe en la bobina instantes después de la conmutación es igual a la corriente que existe en la bobina instantes antes de la conmutación, es decir, a su condición inicial en la bobina, la cual es igual a la corriente inicial en la bobina. Por lo tanto, una bobina energizada, es decir, una bobina que presenta una corriente inicial atravesándola, se comporta para el estado transitorio, es decir, por un breve instante de tiempo antes de abandonar el estado transitorio e ingresar en el estado permanente, se comporta en ese breve instante de tiempo del estado transitorio, la bobina energizada, como una fuente de corriente de valor I subíndice 0. Y aquí está su circuito equivalente en el estado transitorio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Muy bien. Ahora vamos con el capacitor. Vamos con el capacitor. Capacitor, condensador o elemento capacitivo. El capacitor es un elemento que almacena energía. Sí, el capacitor es un elemento que almacena energía y lo hace en forma de voltaje. Si nosotros tenemos un capacitor desenergizado y lo conectamos por medio de un interruptor a una fuente de alimentación, el capacitor por un breve instante de tiempo se comportará como un cortocircuito. Si nosotros tenemos un capacitor energizado y por medio de un interruptor lo conectamos a una fuente de alimentación, el capacitor por un breve instante de tiempo se comportará como una fuente de voltaje. Muy bien. Dado que el capacitor es un circuito que almacena energía y lo hace en forma de una caída de voltaje, la caída de voltaje no puede cambiar de forma instantánea en el capacitor.
Y vamos a hacer los diagramas para ilustrar mejor vamos a hacer los diagramas eléctricos para ilustrar de mejor forma estas ideas. Entonces tenemos un capacitor. Un capacitor, voy a poner capacitor desenergizado. Capacitor desenergizado, capacitor C. Nosotros sabemos que el voltaje de un capacitor está dado por la expresión voltaje que depende del tiempo es igual a 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente que atraviesa el capacitor por la diferencial del tiempo. Ahí está. Como yo quiero saber el voltaje que existe en el capacitor en el estado transitorio, en sí lo que quiero saber es el voltaje que existe en el capacitor instantes después de la conmutación, que es cuando el voltaje depende de 0 superíndice más. Será igual a 1 entre C por la integral evaluada desde lo que ocurre instantes después de la conmutación, es decir, en 0 superíndice más, menos hasta lo que ocurre instantes después de la conmutación, que es 0 superíndice más la corriente que existe instantes después de la conmutación, 0 superíndice más por la diferencial del tiempo, más el voltaje que ocurre que existe en el capacitor instantes antes de la conmutación, que es cuando el voltaje del capacitor depende de 0 superíndice menos. Perfecto. Entonces, toda esta expresión es igual. Pero este es un capacitor desenergizado. Mira, no, esto no aplica. Aquí hasta aquí. Para el capacitor desenergizado no existen condiciones iniciales. Y ya ahí estaba poniendo el elemento que considera condiciones iniciales. No, se quedaría hasta aquí. Para el capacitor desenergizado. De tal manera que el voltaje presente en instantes después de la conmutación para un capacitor desenergizado es igual a 0. Porque toda esta parte es igual a 0. Y como les había comentado, el capacitor para el estado transitorio se comporta como un cortocircuito. Recuerden que cuando ustedes estudiaron circuitos de corriente alterna y corriente directa, teoremas, cuando estudiando al capacitor en el estado permanente y teniendo una fuente de alimentación constante, les establecieron que el capacitor se comporta como un circuito abierto. Pero recuerden, eso es para el estado permanente, cuando el capacitor se encuentra bajo la influencia de una fuente de alimentación de valor constante. En el caso del estado transitorio, el capacitor desenergizado no se comporta de esa forma, sino que se comporta como un cortocircuito. Muy bien. Claro que el efecto transitorio dura poco, pero es importante considerar. Ahora vamos a tomar en cuenta un capacitor energizado. Capacitor energizado. Energizado. Entonces tenemos el momento de la conmutación T igual a 0. Y ahora sí, para el capacitor energizado yo tengo que el voltaje que ocurre instantes después de la conmutación es igual a 1 entre la capacitancia por la integral evaluada desde lo que ocurre instantes antes hasta lo que ocurre instantes después de la corriente e instantes después de la conmutación por la diferencial del tiempo más el voltaje que existe en el capacitor instantes antes de la conmutación, es decir, su condición inicial. Ahí está, su condición inicial. Es decir, inicialmente el capacitor está energizado. Entonces tenemos que el voltaje instantes después de la conmutación sería igual a esta parte que es 0, más lo que el voltaje instantes antes de la conmutación, y como el capacitor almacena energía en forma de voltaje, pues lo que ocurre instantes antes es igual, lo que está presente en voltaje instantes antes es igual a lo que está presente en voltaje instantes después de la conmutación.
Por lo tanto, el capacitor, el capacitor para el estado transitorio se comporta en el estado transitorio, es decir, por un breve instante de tiempo, como una fuente de voltaje, de valor V, su índice 0. Muy bien, entonces el capacitor para un capacitor energizado con un voltaje inicial V0 se comporta en el estado transitorio como una fuente de voltaje de valor V subíndice 0. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora vamos a definir las condiciones finales para los elementos básicos. Las condiciones finales para los elementos básicos. Aquí lo voy a escribir. Las condiciones finales para los elementos básicos se derivan a partir de los siguientes puntos. Punto número 1. Todas las fuentes de alimentación corresponden a fuentes de alimentación de valor constante, a fuentes de alimentación cuyo valor decrece a medida que el tiempo transcurre, como lo es e a la menos e de t, e a la menos t por el coseno de 2t, o a fuentes cuyo valor varía de forma periódica con respecto al tiempo, como aquellas fuentes que cuyo comportamiento responde a función senoidal, cosenoidal, etc. Mientras que todas las excitaciones corresponden a fuentes de valor constante, y para estas fuentes de valor constante no debemos considerar a los circuitos LC, porque los circuitos LC varían de forma periódica con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, gracias a todo lo que hemos establecido anteriormente, podemos hacer la siguiente tabla, que es muy importante. Entonces hagamos una tabla, ponemos elemento y condición inicial. Tenemos el estado transitorio, y el estado permanente. Permanente, muy bien. Entonces primeramente vamos a poner a nuestro elemento más sencillo, el que no almacena energía, el resistor. ¿Cómo se comporta el resistor en el estado transitorio? Pues simplemente como un resistor. ¿Y cómo se comporta en el estado permanente? Pues como un resistor, porque es tan sencillo que siempre se comporta igual. En el resistor, si el voltaje cambia instantáneamente, la corriente también lo hará. Si la corriente cambia instantáneamente, el voltaje también lo hará. Es muy sencillo el resistor y no hay problemas con él. Ahora vamos con una bobina desenergizada. ¿Cómo se comporta la bobina desenergizada en el estado transitorio? Como un circuito abierto. ¿Cómo se comporta la bobina en el estado permanente? Como un corto circuito. Muy bien. Ahora vamos por el capacitor desenergizado. ¿Cómo se comporta el capacitor desenergizado en el estado transitorio? Como un cortocircuito. ¿Cómo se comporta en el estado permanente? Como un circuito abierto. Bien. Ahora vamos por la bobina energizada, es decir, que presenta una corriente inicial y subíndice 0 recorriéndola. ¿Cómo se comporta la bobina esta bobina en el estado transitorio? Bueno, se comporta como una fuente de corriente de valor I subíndice 0. ¿Y cómo se comporta en el estado permanente? Se comporta la bobina como un cortocircuito. Muy bien, ahora vamos por un capacitor energizado, es decir, que presenta entre sus terminales una voltaje inicial V subíndice 0. ¿Cómo se comporta el capacitor? ¿Cómo se comporta este capacitor en el estado transitorio? Se comporta como una fuente de voltaje de valor V subíndice 0. ¿Cómo se comporta en el estado permanente? Se comporta como un circuito abierto. Muy bien. Aquí está mi tabla de comparaciones. Vamos a ver si falta dejen reviso a ver si falta algún detalle.
Ahora me faltó poner que aquí está la fuentecita, aquí, la fuentecita y la fuentecita que es la de corriente. Y aquí tenemos la de voltaje. Pero no afecta el hecho de que la bobina, tanto la bobina y el capacitor, para el estado permanente, la bobina se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto, para el estado permanente. Para el estado transitorio es de esta forma. Para bobina desenergizada como un circuito abierto para el estado transitorio. Para el capacitor desenergizado como un cortocircuito para el estado transitorio. Para bobina energizada como una fuente de corriente para el estado transitorio. Para el capacitor energizado como una fuente de voltaje para el estado transitorio. Dejen checo si falta algún detalle. Pues no, recuerden que además el estado transitorio se suele el estado permanente ocurre el estado permanente ocurre cuando el tiempo es mayor a 0 superíndice. Cuando el estado permanente ocurre una vez que se ha terminado el estado transitorio, es decir, cuando el tiempo es mayor a 0 superíndice más. Sí. Ahora vamos por las funciones regulares. Vamos por definir las funciones regulares. Bueno, funciones regulares me refiero a que las utilizamos bastante, por eso. Son muy importantes porque con base en ellas vamos a llevar a cabo diferentes ejercicios, especialmente para la respuesta forzada. Tenemos, lo voy a poner aquí, funciones regulares. Funciones regulares. Voy a empezar con la función rampa. Función rampa. La función rampa se denota por medio de la letra R, que depende del tiempo, y se define de la siguiente forma. R de t es igual a t para t, R de t, sí, t cuando el tiempo es mayor o igual a mayor o igual a 0. 0 cuando el tiempo es menor a 0. Tiempo. Pero en este caso. 5t. En este caso es 1. 5 por t, 5. No podría ser así, tiene que ser t. Sí, t a la de a fuerza. Sí, muy bien. T. Entonces t y la gráfica, así se definiría la función rampa, y la gráfica es la siguiente. Dejen ver si tengo una pluma negra para que se note mejor. Tengo una pluma roja, creo que eso está mejor, de hecho. Ahí está. Ya. Pluma roja y pluma negra. Ahí está. Ahora sí. Ya vas a notar mejor mi gráfica. Tengo la pluma roja. Función rampa. Entonces la función rampa se denota por medio de la letra R, que depende del tiempo. Se define t para cuando el tiempo t es mayor o igual a 0 y 0 cuando el tiempo t es menor a 0. De tal forma que la gráfica que corresponde a esta función es esta que ustedes pueden visualizar aquí, donde el tiempo es directamente proporcional a la función rampa.
Ahora vamos por la función escalón unitario. Aquí lo voy a poner. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora voy por la función escalón unitario. Función escalón unitario. La función escalón unitario surge a partir de la función rampa, cuando nosotros derivamos con respecto al tiempo a la función rampa, de tal forma que, y se denota por medio de la letra mu, de tal forma que tendríamos lo siguiente. La función escalón unitario, mu de t, es igual a la derivada con respecto al tiempo de la función rampa. Y entonces esto nos da igual a 1. Pero para definirlo de una... Pero hay que considerar que la función rampa tiene el valor de t cuando el tiempo es igual o mayor a 0. De tal forma que esto aplica solamente para t igual o mayor a 0. Cuando el tiempo es menor a 0, la función escalón unitario es 0, como lo voy a especificar en este espacio. Entonces la función escalón unitario se denota por es igual a la derivada con respecto al tiempo de la función rampa. Y se define de la siguiente forma. Sería 1 cuando el tiempo es mayor o igual a 0. 0 cuando el tiempo es menor a 0. Y de hecho aplica para ambos intervalos la definición, porque si ustedes derivan con respecto al tiempo t, a t es 1 en este intervalo. Si ustedes derivan con respecto al tiempo a 0, bueno, 0 pues es 0 en ese intervalo, así que esta expresión aplica para los dos intervalos. Claro que es mucho mejor especificarla de esta forma que solamente ponerlo así, o en todo caso no poner igual a algo, y de inmediato, una vez que definieron esto, escribir su definición por medio del corchete, para así especificando el valor en cada uno de los intervalos. Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería? Se vería de la siguiente forma. La función escalón unitario. Gráficamente, la función escalón unitario se vería de esta forma. Y yo estoy seguro que ya la han visto, porque en transformadas de funciones la utilizan demasiado, a la función escalón unitario. Y utilizan también muchísimo a la función escalón unitario trasladada. Y luego suman a la función escalón unitario, le suman algebraicamente la función escalón unitario y la función escalón unitaria trasladada negativa para hacer muchas cosas matemáticas así bien intensas. Todo eso pasa en transformadas. Bueno, a mí me aplicaron ese tipo de cosas cuando yo era alumno en transformada de funciones. Yo opino que sigue siendo igual. Ahí está. Ahora vamos por la función impulso unitario. Función impulso unitario. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo a la función escalón unitario con respecto al tiempo? Entonces tengo derivada con respecto al tiempo de la función escalón unitario. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si derivo con respecto al tiempo 1, una constante, si derivo con respecto al tiempo una constante es 0. Si derivo con respecto al tiempo a 0, pues es 0, me da 0. Y ustedes dirían, ah caray, esa es la función de impulso unitario. No exactamente. No exactamente, lo que pasa es que ahora nosotros vamos a definirlo para... Y aquí tengo que hacer una aclaración. Sí, nosotros... bajo algunas consideraciones nosotros tomamos en cuenta que la función escalón unitario no toca t igual a 0, sino que solamente es para t mayor a 0.
Considerando esta idea, podemos definir lo siguiente. Bueno, considerando la idea de que esto en vez de ser t mayor o igual a 0, simplemente sea mayor a 0, podemos considerar lo siguiente. Podemos considerar el hecho de que no se ha definido una derivada con respecto al tiempo para t igual a 0. De tal forma que podemos llevar a cabo lo siguiente. Entonces consideremos a la función escalón unitaria trasladada. Consideremos a la función escalón unitario trasladada un intervalo de tiempo a, lo que sería u trasladada hacia la derecha, ut menos a. Ya ven que para hacer traslados a la derecha, menos, para hacer traslados a la izquierda, más. Por lo cual tendríamos una función como esta. Aquí está, una función como esta. Ahora, lo que yo voy a hacer a continuación es a la función escalón unitario restarle la función escalón unitario trasladada. ¿No sé? Por lo que yo tendría a partir de esto una expresión, una función como la que ustedes pueden ver a continuación. ¿Listo? Y ustedes ya han visto una función como esta, que surge cuando nosotros le restamos a la función escalón unitario la función escalón unitario trasladada. Ahora, ¿qué pasaría si yo a la función escalón unitario menos la función escalón unitario trasladada, un intervalo de tiempo a, la divido entre el mismo intervalo de tiempo a? Pues ahora la altura de mi rectángulo que obtengo aquí va a depender de la magnitud de A, de tal forma que si A tiende a 0, la altura de mi escalón unitario va a empezar a aumentar, pero la anchura de mi, empezará a aumentar, mientras que la anchura de mi rectángulo va a empezar a disminuir. Entonces, como A tiende a 0, la altura del rectángulo tiende a infinito, mientras que la anchura del rectángulo pues tiende a 0, porque esta va siendo cada vez más pequeña, acercándose al valor de 0. Sin embargo, el área bajo la curva de mi rectángulo sigue siendo unitaria. Y como estoy estableciendo que A tiende a 0, en sí estoy estableciendo el concepto de límite. Entonces diría límite cuando A tiende a 0. Límite cuando A tiende a 0 de u de t de la función escalón unitario menos la función escalón unitario trasladada, un intervalo de tiempo a que está tendiendo a 0 cuando está siendo dividido toda esta resta
entre la misma A, nos daría una gráfica como la que ustedes pueden ver a continuación. Donde mientras A más se acerca a 0, la anchura del rectángulo se hace más pequeña y su altura más grande, de tal forma que estamos adquiriendo una presencia exclusivamente sobre el eje vertical. Y cuando a medida si A tiende a 0, entonces la altura del rectángulo que empieza a existir solamente sobre el eje vertical, esta altura tiende a infinito. De tal forma que al final tendríamos una función como esta. Una gráfica como esta, y ahorita les voy a definir la función que la describe. Donde la línea solamente existe en t igual a 0 y su altura tiende a infinito, o se podría considerar infinito. Y esta es precisamente la función impulso unitario, que es igual a lo que se estableció hace un momento, al límite cuando A tiende a 0 de la función escalón unitaria menos la función escalón unitaria trasladada al intervalo de tiempo A que tiende a 0 entre la misma A. Y este de hecho es el concepto de ¿qué? De la derivada con respecto al tiempo de la función escalón unitaria. Y esto aplica para t igual a 0. Y definiendo la función impulso unitario, que está definida por la letra, esta es delta minúscula que depende del tiempo, sería igual a infinito cuando t es igual a 0. 0 cuando t es diferente a 0. Ahí está. Entonces ya definimos la función rampa, la función escalón unitario y la función impulso unitario. Por el momento le dejaríamos hasta este punto y la próxima clase continuamos desde aquí. Entonces me despido. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces me despido. Que tengan una buena tarde. Hasta pronto.